Olá, amigos internautas e leitores da revista eletrônica Em Diabetes. Estamos aqui com a nossa quarta edição e a nossa coluna Ação em Diabetes. É a nossa coluna que sempre traz um convidado especial aí que tem alguma relação com as atividades físicas e o diabetes, sempre trazendo a sua história, a sua forma de encarar a disfunção e sempre trazendo histórias muito boas de superação e muito conhecimento aí agregado a cada história, a cada trajetória dos atletas que a gente traz aqui, não é? E dessa vez não podia ser diferente. Trouxe uma pessoa muito especial, ela que é a nossa primeira atleta feminina a participar da nossa coluna e concedeu uma entrevista muito bacana pra gente, super alto astral, trazendo toda a sua história, ela que tem muita bagagem aí. Ela se chama Valentina Kogan, ela foi goleira por muitos anos, foi goleira da seleção argentina de handebol, que participou inclusive das últimas Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro em 2016. Então vamos conferir essa entrevista? Hola Valentina, ¿cómo estás? Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, quiero hablar un poquito con vos ahí sobre todo lo que ya te pasó. Somos de la revista En Diabetes, así que tu carrera siempre interesó bastante a todos nosotros que trabajamos allá. Y es un gusto poder hablar con vos, para mí en especial, sobre todo porque es nuestra primera entrevista en castellano. Y bueno, vos te retiraste hace poco, ¿no? Yo me retiré de la selección argentina después de Río 2016, sí. Después de muchos años de jugar en alto rendimiento, en alto nivel en la selección argentina, de hecho 18 años con la selección argentina. Y bueno, luego de clasificar a Río ya había anunciado que ese iba a ser mi retiro, mi punto final. Sí, bueno, pero ¿seguiste jugando en clubes y todo? O... Sí, ¿no? Yo creo que vi el último partido tuyo hace un mes y medio más o menos, ¿no? Sí, exacto. También se dio una situación muy especial, que es que luego de Río nacieron mis dos hijos, que es mis hijos mellizos, que es una situación, bueno, es para contar, es otra historia en paralelo, pero después de Río yo seguí jugando en mi club, en Vicente López, acá en Buenos Aires, y hace un mes también me retiré del club, como cerrando toda mi carrera handbolística. Obviamente sigo vinculada al deporte y es algo que los deportistas me parece que lo tomamos como forma de vida, ¿no? No como algo circunstancial. Así que sigo haciendo deporte y lo voy a seguir haciendo siempre, pero no en este caso con el handball. Bueno. Y bueno, vamos a empezar acá. La primera pregunta que siempre hacemos cuando hablamos con deportistas que conviven con diabetes es ¿cómo entra la diabetes en tu vida? ¿Cómo fue el diagnóstico para vos y cómo empezaste cómo trataste de superar ese momento? Bueno, yo era muy chiquita, muy pequeña, tenía 10 años. Me acuerdo que puntualmente estaba de vacaciones, había ido a un campamento de verano en enero de 1990 y cuando volví a mi casa había bajado mucho de peso, había tenido situaciones incómodas y raras como hacerme pis en la carpa, ya era grande, ¿no? Era una nena de 10 años. Bueno. Y yo había bajado mucho de peso, estaba con mucha sed, una sed insaciable, y había tenido esas cosas, por ejemplo, de que los profesores hablaron con mis padres de, mirá, Valentina se hizo pis en la carpa, es algo muy particular, ¿no? Y a las pocas semanas fui al médico, me acuerdo que estaba en un lugar de veraneo acá en Buenos Aires que se llama Mar del Plata, un lugar de playa. Ustedes tienen playa por todos lados, pero acá no hay tantos lugares. Sí. Así que, nada, en el medio de las vacaciones me diagnosticaron con diabetes. Me tuvieron que internar por un coma diabético en ese momento. Y así me enteré. Y fue duro al principio, porque estaba planteado como modificar los hábitos de vida y de alimentación en forma
como disruptiva, ¿no? En forma total. Así que en su momento fue algo difícil y lógicamente después vino todo un aprendizaje durante mucho tiempo, día a día. ¿Pero vos ya practicabas deportes o empezaste por la diabetes o cómo es? No, a mí me encantaba hacer deporte, era una chica súper deportista, me gustaba participar en todas las cosas del colegio que, que hubiera y, y mis padres me acompañaron mucho en eso después del diagnóstico, porque una de las cosas que se ve es que los padres tienen mucho miedo a que los chicos hagan deporte en el colegio, o que tengan hipoglucemias, que sigan haciendo actividad deportiva. Y la verdad que tanto mi mamá como mi papá me apoyaron muchísimo, hablaron en el colegio, aprendimos mucho, y era algo que yo no estaba dispuesta a resignar porque el deporte me encantaba, y también entendimos que era algo que me hacía bien, no mal. Bueno, y eso te ayudó bastante entonces, ¿no? El deporte, Sí. muchísimo, era lo que me hacía feliz también. Y después con el paso del tiempo me fui dando cuenta de qué forma positiva impactaba el deporte en mi glucemia. Un poco más adelante, ¿no? Cuando fui más consciente de cómo impactaba la alimentación, el deporte, etc. Pero sin duda, bueno, hoy por hoy yo tengo un running team, un grupo de entrenamiento para gente con diabetes acá en Buenos Aires, que se llama Team D, y intentamos fomentar desde el equipo, desde el grupo, que la gente con diabetes haga deporte y le pierda el miedo muchas veces hasta los médicos prescriben no hacer deporte a los diabéticos. Sí, eso es común todavía en algunos lugares y todo, pero bueno, nosotros sabemos que no, que ayuda bastante. Exacto, y predicamos con el ejemplo. Sí, claro. Y vos sos vegetariana, ¿no? Algo así. Soy vegetariana, en realidad no soy vegetariana porque como pescado, pero desde que tengo 15 años, o sea, hace 20 años, más de 20 años, que era muy novedoso en ese momento y la gente no entendía. Entonces la forma de decir soy vegetariana, pero mantuve el tema de las proteínas de pescado. Las de pescado lo mantuve porque me resulta algo saludable y después cuando empecé a hacer deporte de alto rendimiento lo necesitaba a nivel proteico. Claro. Me fue muy difícil de reemplazar de otra forma. ¿Y eso te ayuda de alguna forma en el control glucémico o no? ¿Es algo normal? Muchísimo. A mí cuando me hice vegetariana me ayudó muchísimo porque yo sin saberlo estaba eligiendo una dieta baja en carbohidratos. Digamos, porque hay un tema de que la gente vegetariana cambia la alimentación y empieza a comer mucho más fideos, panes, carbohidratos, ¿no? Porque no puede, digamos, al dejar las proteínas animales se llena con carbohidratos de ese tipo. Claro. Pero lo que yo hice fue alejarme también de o sea, una dieta vegetariana alejada de los carbohidratos como las pastas y los arroces y todo eso. Y estaba como mucho más volcada a las verduras y al pescado. Bueno, y una curiosidad, ¿cómo es ser vegetariana en un país donde la cultura del asado es tan fuerte como Argentina? ¿Es difícil? Y mirá, al principio es difícil porque la gente te dice, ¿cómo comete una carne que no te va a hacer mal, no te va a hacer nada? Pero la verdad es que pasa en todos lados. Yo viví en España muchos años y en España era, ¿cómo no vas a comer jamón? Un jamoncito, ¿no? Y lo ven como si fuese un pecado. Pero la verdad es que en los últimos años creo que hay mucha más información sobre la comida, sobre la alimentación y la gente es mucho más respetuosa y menos invasiva. Sí, estuviste viviendo como 3 o 4 años en España, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y cómo fue ese cambio de alimentación? ¿Cómo quedó tu control de la diabetes? ¿Cómo te afectó de alguna forma este cambio de país? Fue muy difícil al principio, por esto que te digo, uno tiene mucha la parte social, vas conociendo gente, te llevan a comer, te llevan a probar la comida local y uno todo el tiempo tenés que estar diciendo, mira, eso no puedo, eso sí puedo, discúlpame.
y en esos casos a veces se vive como una ofensa. Entonces fue un poco difícil desde ese lado. Y además porque estaban contratando a una jugadora que era diabética y que era vegetariana y que era como un problema. Yo lo viví así, diferente. Y el segundo año que estuve en España tuve una hipoglucemia severa. Esto fue en el año 2005, una hipoglucemia severa en la pretemporada, una pretemporada muy fuerte. Donde había comido mal, digamos, un mal cálculo entre la insulina, el deporte que estaba haciendo, esto de que la actividad física impacta hasta horas después de hacer la actividad física, no solamente en el momento. Sí. Entonces estaba entrenando mucho, con una pretemporada muy fuerte, y en un momento me encuentro en el hospital con la pérdida de conciencia, sin saber dónde estaba, agarrando la mano de alguien que no sabía quién era, que resultó ser el tesorero del club. ¿Estaba jugando? ¿Cómo? ¿Estaba jugando en el momento? Claro, estaba en pretemporada, ¿no? Estaba entrenando y me levanté ese día, se ve, con una hipoglucemia severa, no jugando. Ah, bueno. No, la verdad es que yo nunca tuve episodios jugando, sino siempre durante la noche. Ah, bueno. Y que son los peores, ¿no? Para comer, que atacás a la heladera de una forma... Tremenda. Sí. Y... Bueno, y en estos días de partidos y todo, ¿cómo quedaba ahí entonces tu forma de tratar la diabetes estos días? ¿Es diferente de un día de entrenamiento o exigía alguna preparación especial? Yo te tengo que ser sincera, después de muchos años de diabetes, yo elegí cambiarme a bomba de insulina con medidor continuo de glucemia. Hubo un momento en mi control de la diabetes que me resultaba muy difícil sacarme hábitos negativos. Por ejemplo, entre el trabajo, yo trabajo organizando carreras, maratones, y a veces las jornadas son muy largas, con mucha actividad, y perdía el control. A veces no me medía al mediodía, no tenía un control permanente. Y entonces en un momento elegí cambiarme a bomba con infusor, con medidor continuo, y eso me generó un cambio radical en el control de la diabetes. Y te digo esto porque los días de partido, yo me suelo, en competencias, ¿no? En un juego olímpico o en un juego panamericano, en un mundial, los días de partido yo suelo tener un control mucho más exhaustivo de la glucemia, porque la adrenalina y los nervios hacen que me suba la glucemia. Entonces, desde muy temprano estoy controlando la glucemia para llegar a la hora del partido lo mejor posible, para evitar llegar con arriba de 200 o 250 a la hora del partido, porque eso me perjudica. O sea, recordemos que yo soy arquera, golera. Sí. Entonces mi desgaste glucémico tampoco es, en un partido, tampoco es tanto a nivel de consumo de glucosa. Sí, es algo más fuerte en la parte emocional que todo, ¿no? Porque los arqueros, las arqueras tienen que tener el corazón en la mano, como decimos acá, todo el tiempo. Es así, y realmente la adrenalina del partido siempre me genera que mi glucemia suba. Ah, ¿sí? Pero, es como que las células se hacen resistentes a la insulina, y la glucemia, termino los partidos con el azúcar alta, con la glucemia alta, pero después empieza a bajar. O sea, cuando afloja esa adrenalina y me controlo, empieza a bajar. Mirá vos. Es como lo normal. Mirá vos. A ver, en los Juegos Olímpicos de Río, la Garra, el seleccionado argentino, se clasificó por primera vez ahí a los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Y cómo fue ser parte de este equipo, que eso es una cosa histórica para Argentina, ¿no? Para el handball argentino. Sí, porque ustedes ganan la clasificación siempre, históricamente. Sí. Es difícil para nosotros. Fue increíble, el sueño de mi vida. Ayer se cumplió un año ayer o antes de ayer, un año del desfile olímpico. Y la verdad fue como desde muy chiquita que soñé con estar en un juego olímpico. Cuando empecé a jugar al handball en la selección, lo veía muy lejano, lo veía casi imposible, porque
¿no? Brasil estaba muy lejos, o pensábamos en un partido que había que ganar un juego panamericano y parecía algo ilusorio. Y de pronto apareció Brasil como sede, Río como sede de los Juegos Olímpicos del 2016. Ya eso lo supimos en el 2012, después de, un poco antes, ¿no? Que se anunció la candidatura, la sede. Y bueno, eso puso en mi horizonte que quería llegar ahí, que quería intentarlo. Y estar en Río realmente fue el sueño de mi vida. Fue un sueño hecho realidad y lo vivimos así todas las que jugamos. Y creo que es una experiencia que no vamos a olvidar nunca. ¿Cómo fue todo el tema de entrar en las Villas Olímpicas y Panamericanas con todas las cosas de diabetes? Las agujas, las jeringas, la bomba. ¿Tuviste algún problema en algún lado? En algunos casos sí tuve problemas. Me acuerdo en Río 2007 que había que pasarle los bolsos y todo eso por cintas de control y había mucha seguridad. Y el día que llegué a la villa me llaman del Comité Olímpico Argentino que mis cosas habían quedado demoradas y tenía que ir a revisarlas. Y yo sabía perfectamente que era porque tenía todas mis jeringas y mis insumos de la diabetes y de hecho me hicieron abrirlo y bueno, yo tenía una orden médica que decía que era diabética y todo eso. Pero fue algo más bien protocolar. Y después, bueno, ya en el 2012 cambié a bomba de insulina y ahí solamente tenía que cuidarme de explicar que no tenía una bomba sino un infusor de insulina en las entradas, pero ya había como mucho conocimiento del tema. En algunos casos me hacían el control de pólvora en los dedos, no sé si alguna vez te pasó. No. Bueno, ahora estás usando bomba, pero si vas a un aeropuerto y vos decís que tenés infusor de insulina, te hacen el control de pólvora en dedos. Es nuevo. Bueno, en muchos aeropuertos, no en todos, pero en Europa me pasó y en Estados Unidos. Bueno. Y mira, además de jugador, hace tiempo que también trabajás ahí en el club de corredores. ¿Cómo es eso? ¿Tenés algún contacto con más gente que practica deportes y tiene diabetes o no? Mirá, como te contaba, yo me dedico a la organización de maratones en el club de corredores, carreras de 10 kilómetros, 5 carreras en la montaña, de aventura. Hacemos, de hecho, el Cruce Columbia, que es una carrera en la Patagonia, que cruzamos los Andes, de Chile a Argentina. Buenísimo. Que participan muchísimos brasileros. Sí. Que les encanta, que es espectacular. Y ahí mismo, a partir de trabajar en el Club de Corredores, que lo hago hace 8 años, más de 8 años, es que se me ocurrió armar un grupo de corredores de entrenamiento para personas con diabetes, exclusivamente, diabetes tipo 1 y diabéticos tipo 2. Y hemos acercado a un montón de personas con diabetes al running, y conocí obviamente muchos diabéticos que ya eran corredores de antes. Intercambian mucha información de cómo manejan la glucemia corriendo, que ya es más difícil cuando son distancias más largas. Y acá voy a leer un poquito una parte que yo escribí acá, porque mientras estudiamos para realizar las entrevistas, siempre buscamos los adjetivos que usan para describir a los deportistas, ¿no? Los adjetivos que usan los periodistas o la gente para describir a los deportistas. En tu caso, tu nombre va siempre con la infalible, emblema de la selección, una grande, la valiente. Y me llamó la atención porque a veces nosotros que tenemos la diabetes escuchamos que no podemos eso o aquello, ¿no? Y ahora que estamos acá hablando que ya tuviste una carrera brillante, exitosa, ¿qué podés decir a todos nosotros que tenemos diabetes sobre los desafíos que un deportista con diabetes puede enfrentar? Bien, lo que digo siempre es que la diabetes no es un impedimento para nada y no lo es más que cualquier otra dificultad que pueda tener la gente. Nosotros tenemos diabetes, muchos tienen diabetes y otros tienen otros problemas. Otros son celíacos, conocí algunas jugadoras de handball, por ejemplo, que le faltaba un brazo
Otros tienen una lesión grave, un problema en la espalda. Digamos, no quiero equiparar la diabetes con cualquier otra cosa ni al revés. Sin embargo, que cuando uno tiene un problema, lo vivís como el único problema y el más grave, el más importante. Es tu desafío. A lo que voy es que todas las personas tienen desafíos. La diabetes es uno más. Hay que aprender, hay que interiorizarse y sobre todo hay que perder los miedos y saber romper los prejuicios que tiene la gente. Informar y educar. Porque si nosotros, ¿no? los que tenemos diabetes, no somos los encargados de, con nuestro ejemplo, mostrar que podemos y hablar y dar a conocer, es difícil pedirle al otro que lo haga. Que creo que ninguno de nosotros, ¿no? Yo hablando, yo no soy perfecta ni mucho menos, tengo mis épocas de estar mejor o estar peor, pero siempre intento seguir estas bases que son el deporte en mi vida, el control de la alimentación y el control, la medición de la glucemia. Medirse y tener información de cómo está tu glucemia durante el día es clave para un mejor control. Entonces uno puede tener momentos donde aflojas un poco con la alimentación o aflojas un poco con el deporte, pero intentar que esas tres cosas nunca aflojen a la vez, porque si no es un problema. Sí, bueno. Bueno, Valentina, muchas gracias. Sí, es un gusto poder hablar con vos, fue un gusto conocerte y espero que todo vaya bastante bien para vos. Ahora que jugaste tanto, ¿ya tenés tiempo para descansar un poco? Ahora me dedico al CrossFit. Sí, pasa que nosotros nunca podemos descansar, ¿no? Estamos siempre inventando algo, sobre todo la gente de deportes así, ¿no? Está siempre inventando algo más para poner ahí en ese tiempo que ahora no tenés que dedicarte tanto a una cosa. Bueno, no, en serio, me encantó hablar con vos, con ustedes. No va a quedar bien que se escuche por acá, pero amo Brasil, amo a su gente, siempre es súper cálida y tienen un país maravilloso. Bueno, muchas gracias, Valentina. Bueno, beso grande. Beso. Tchau. Adiós. Tchau. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de entrevistar a Valentina Kogan e ela é essa simpatia de pessoa e que tem muita história para contar. É uma pena que a gente tenha aqui um tempo tão limitado, mas eu espero trazer para outras edições aí esse alto astral dela que contagia todos nós e trazer um pouquinho mais da história dela para vocês aí, porque é realmente super bacana. Tá ok? Gente, dá uma olhadinha aí no resto aí da revista, tem muita matéria bacana aí, muita matéria que eu tenho certeza que vocês vão gostar e aprender muito, porque nós também aprendemos muito fazendo essas matérias para vocês, não é? E estamos aí sempre tentando cumprir a nossa missão de levar informação de qualidade a todos vocês, levar um pouquinho de ânimo e alto astral também, porque não faz mal, né? Pelo contrário, faz muito bem. E, gente, se eu fosse vocês, eu não perdi o resto, as outras matérias todas que a gente tem aí na nossa revista, nessa 4ª edição, e já me preparava aí para a 5ª edição, que vai vir, se Deus quiser, melhor ainda do que essa, tá ok? Então é isso, gente, um grande abraço para todos vocês, compartilhem a revista, porque a gente quer cada dia mais levar a nossa mensagem a mais pessoas, o máximo de pessoas que a gente puder, tá ok? Então tá, um grande abraço a todos vocês e até a próxima!